las participantes dentro de la reunión. Me voy a compartir pantalla. Si son tan amables de indicarme si se les ve en cada una de sus pantallas. Sí. Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar aquí presente. El coloquio de este tipo de miniconferencia se da para la Escuela Universidad ISEA. Voy a hablarles un poquito sobre la universidad. Esta universidad está desde el 2012 incorporada a lo que es la Secretaría de Educación Pública. En ISEA creemos en la empatía y la comprensión para formar profesionales sensibles y comprometidos con el bienestar de los niños y sus familias. Nuestra misión es educar a favor de la salud y el desarrollo humano. ¿Qué es? Me parece que es importante a lo mejor darles un poquito de contexto porque por mi parte pudiera que algunas de las participantes el día de hoy pues conozcan un poquito sobre esto, ¿verdad? Sin embargo, pues no se conoce muy a fondo, dentro del estado se desconoce aún lo que viene siendo la puericultura. La puericultura en sí pues se centra en asegurar el bienestar y el desarrollo óptimo de los niños en sus primeros años de vida, colaborando estrechamente con los padres y otros profesionales de la salud. Esta es una disciplina interdisciplinaria que combina los conocimientos de medicina, psicología, nutrición y educación para ofrecer una atención integral a la población infantil. Nuestra universidad ISEA oferta lo que viene siendo la carrera de puericultura en 3 años, licenciatura. En un año se puede salir como auxiliar en puericultura y también oferta lo que es la especialidad en atención, estimulación temprana y psicomotricidad. Esta universidad es la única universidad con esta carrera de la región y del estado que tiene como tal pues lo que viene siendo su validez. ¿En qué puede trabajar una licenciada en puericultura? Su campo laboral puede ser en guarderías, en ludotecas, en estancias infantiles, públicas y privadas, en jardines de niños, en casa de cuna, en hospitales o clínicas infantiles, en emprender algún proyecto propio, algún consultorio de puericultura, en centros de salud, centros de educación especial, estancias de educación especial y centros de rehabilitación infantil de estimulación temprana. Es por eso que el día de hoy pues nos encontramos aquí reunidas debido a que esta charla va a ser proyectada para las alumnas del octavo tetramestre de la licenciatura en puericultura, debido a que uno de sus campos laborales también es el estar frente a grupo como maestra de educación preescolar, y pues la finalidad es que las alumnas pues vayan conociendo un poquito sobre el rol que tiene el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en base a los estilos de aprendizaje. Entonces, básicamente la dinámica pues es dar una pequeña reseña sobre nuestra experiencia. El día de hoy pues se encuentra aquí presente la directora del plantel. Si gustas tomar la palabra, es la licenciada Adamadaí Navarro Segovia. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a Laura por presentar a nuestra institución y pues solo quiero agradecerles por compartir su tiempo y su espacio para en esta charla que será de gran utilidad para nuestras alumnas. Pues repito mi nombre. Yo soy Adamay Navarro Segovia y estoy a cargo de la Universidad ISEA y pues muchas gracias por todo su apoyo. Muy bien, bueno, pues igual les damos la bienvenida a la supervisora de la zona 74 de aquí de Ciudad Juárez, la maestra Ana Lilia Varela Carrasco. Hola, Bienvenida. buenas tardes. Gracias por invitarnos y bueno, ahora desde que cambia este perfil de la supervisión, ¿verdad? Deja de ser una supervisión de vigilancia hacia una supervisión de asesoría y acompañamiento. Es muy agradable que nos hayan invitado y que les podamos compartir algo de nuestra experiencia. Gracias. También le damos la bienvenida a Gracias. la maestra Miriam de Jesús Cardón Elías.
Hola, buenas tardes. Pues de igual manera que las compañeras, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta invitación y por confiar en nuestros conocimientos, ¿verdad? Y lo que vamos a dejar de aprendizaje para las compañeras, que sea algo que sume a su proceso y que a la hora de ingresar a nuestras instituciones sea con toda la vocación, pasión, paciencia que se puede tener en el mismo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, y ojalá que así sea. Y por último, pero no menos importante, pues a la maestra Anaidalí Can, quien es asesora técnica pedagógica, ATP. Hola, pues buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Un gusto también el poder compartir un poquito de todo lo que he aprendido, pues, y pues me da mucho gusto estar en esta parte porque he convivido y he compartido en el área de trabajo y sobre todo he aprendido mucho tanto de la maestra Laura, de la maestra Ana Lilia, de la maestra Miriam, y pues es un placer compartir este espacio con ustedes y compartirlo para las futuras docentes. Esperemos que se vayan por esta área, ¿verdad? Ya que tiene muchas bondades el trabajar con nivel preescolar. Gracias, maestra. Muy bien, pues muchas gracias. Si gustan ir comenzando con cada una, repito, la dinámica, pues es básicamente contar desde nuestra experiencia, ¿verdad? Porque cada una de las personas que nos encontramos dentro de este coloquio, pues tenemos papeles diferentes dentro de la educación, ¿verdad? Y todas formamos un equipo y gracias a ese equipo que se forma es como ayudamos a cada uno de nuestros pequeños, de nuestros niños. Entonces, cada una de aquí, pues también tiene una experiencia previa de diferentes cargos para poder llegar en el cargo en el que están. Entonces sí me gustaría que le compartiéramos y le transmitiéramos eso a las niñas, ¿verdad? Cómo han ido evolucionando, vaya, poco a poco en esta labor y compartirles con ellas la experiencia, cómo toman en cuenta los estilos, qué es lo que saben sobre los estilos y en este caso, por decirlo de alguna manera, las jefas, ¿verdad? Cómo dan ese acompañamiento a nosotras las docentes para que ellas tengan el panorama pues un poquito más abierto. Me gustaría iniciar con la maestra Ana Lidia, si está de acuerdo, maestra. Sí, maestra, claro que sí. Pues, bueno, lo primero sería que los estilos de aprendizaje fueron la manera en que nos dieron a conocer esta diversidad de formas en que los alumnos aprenden. Y no solamente los alumnos, ¿verdad? Pero ahí nos dimos cuenta que ellos tenían potenciales, que tenían conocimientos, pero que los iban adquiriendo de manera distinta y que ellos los iban a transformar en conocimientos. Y bueno, ¿cómo los iban a ir transformando? Pues de acuerdo a sus rasgos fisiológicos, cognitivos, afectivos, pero esto nos fue sirviendo para ir entendiendo cómo los alumnos iban de cierta manera percibiendo que su ambiente tenía diferentes maneras de aprender, porque todos los seres humanos vamos a entender que tenemos la misma anatomía, tenemos un cerebro, pero también la forma en que percibimos y vemos las cosas de nuestro ambiente es diferente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué rescatamos que es importante que se conozcan los estilos de aprendizaje en los alumnos? Pero también que las docentes conozcan sus estilos de aprendizaje, porque ellas van a potenciar de cierta manera aquellos estilos o su manera, su personalidad, para diversificar sus formas de enseñar. También para cubrir ciertas necesidades de aprendizaje. Si una maestra tiene un estilo de aprendizaje visual o auditivo, ella se va a guiar mucho sobre lo que a ella le gusta. Pero si ella conoce que ese es su estilo de aprendizaje, también va a tener la oportunidad de diversificar estas clases. Bueno, pues hay muchos modelos, muchas teorías. Hay un modelo de hemisferios cerebrales que es bien interesante y que sería a lo mejor un tema a tratar, lo de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, nosotros seguimos mucho en las escuelas y con las asesorías el modelo de programación neurolingüística. Es de Bendler y de Grinder. Entonces, a este modelo le llamaron el modelo VAC, por visual, auditivo, kinestésico.
Y pues ahí ellos dijeron, todos tenemos estas preferencias sensoriales, son importantes para nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta teoría de estos dos autores de la programación neurolingüística, pues habla mucho de la relación que afecta nuestras emociones con nuestro comportamiento y van determinando que los seres humanos van comunicándose a través del lenguaje, de lo que observan, de lo que escuchan y así van determinando sus canales de aprender. Bueno, los autores, que yo coincido totalmente con ellos, dicen que todos tenemos una mezcla de todas estas formas de aprender, pero tenemos un dominante. Y si reconocemos el dominante, vamos a potenciarlo, pero no significa que no vayamos a trabajar a los demás y que los vayamos a ejercitar. Y bueno, en los jardines de niños se trabajó durante mucho tiempo estas características relacionadas, lo visual con ciertos indicadores, con la conducta, con el aprendizaje, con el lenguaje. Entonces, lo auditivo y se iba trabajando con varios indicadores. ¿Para qué? Para no dejarlo simplemente, ¿es visual? Póngale muchos colores, hojitas de colores. No, cómo estos indicadores te iban dando de cierta manera una orientación hacia cómo trabajar y potenciar esto en los alumnos. Y bueno, creo que un rasgo muy importante de los estilos de aprendizaje es su relación o la amalgama que hace con la inteligencia emocional, porque dice que no basta que los niños pues logren estos aprendizajes, que sepan leer, que sepan escribir, sino que sea un motivante, que los alumnos aprendan por inspiración y la importancia que tiene con la inteligencia emocional, que Goleman estudió de cierta manera informal esta relación de estilos de aprendizaje. No hay un estudio formal de esto, pero sí dio su opinión y dice que todos necesitamos el afecto de los demás para mantener esta inteligencia emocional en equilibrio y lo relacionó con el aprendizaje. Entonces, si el alumno aprendía que era su modo de aprender y que tenía que potenciar otros aspectos, iba a influir directamente en su estado emocional. Igualmente, los estudios que se han hecho de los modelos de aprendizaje en los alumnos con VAP, porque dice que el entorno iba a desarrollar su autoestima, su identidad, su personalidad. Y hay un estudio muy interesante donde dice que el coeficiente intelectual solamente contribuye al 20% en tu vida. Quiere decir, tu potencial de inteligencia solamente va a influenciar un 20% y que el 80% restante va a ser el resultado emocional de tu inteligencia emocional. ¿Y cómo lo va a desarrollar? Pues a partir de que se conozca su estilo de aprendizaje, cómo aprende y qué necesita aprender. Y me gustaría hacer mención, obviamente, de no confundirnos entre estilo de aprendizaje y ritmos de aprendizaje, porque el ritmo es esta velocidad con que el alumno va a aprender, estos niños que de cierta manera por mucho tiempo los programas tradicionales ignoraban en las clases porque niños que eran muy lentos para trabajar. Entonces, los maestros los tenían como alumnos rezagados. Sin embargo, tanto los estudios de estilos de aprendizaje como estudios de la inteligencia emocional fueron descubriendo que estos alumnos tenían un proceso cognitivo e intelectual muy diferente a otros niños y que cuando revisaban posteriormente sus trabajos eran tan detallados, eran tan importantes que no significaba que ellos se rezagaban, sino que tenían una capacidad diferente a otros niños. Entonces, también el estudiar de la mano el estilo con los ritmos de aprendizaje y no confundirlos, porque a veces decimos ritmos de aprendizaje al estilo de aprendizaje. Y bueno, también me gustaría mencionar, ¿verdad?, que durante algún tiempo se habló acerca de que no era relevante que las docentes atendieran
o que de cierta manera las docentes fueran enfocándose a los estilos de aprendizaje. A eso le llamaron, algunos autores les llamaron los mitos de estilos de aprendizaje. Y yo había leído dentro de muchas investigaciones una muy relevante que es de Paulo Barraza de la Universidad de Chile, donde él presenta su investigación a la OCDE y donde dice que es un mito, que no es verdad, que los alumnos tienen un estilo, que no hay una investigación seria y científica que hable de esto. Y bueno, que muchos artículos científicos muestran que no existe esta evidencia que demuestre que existe una articulación entre el estilo de aprendizaje y que el alumno pueda aprender. Pero esto difiere un poquito de las últimas investigaciones de Alfonso Ruiz o Elena Aguilera, donde ella dice que sienten mucho la necesidad de que los alumnos de las universidades distingan sus estilos de aprendizaje, que los alumnos aprendan a conocerse, cómo aprenden, y que los docentes universitarios aprendan cómo sus alumnos aprenden. ¿Por qué? Porque esta investigación que se hizo de Alfonso Ruiz, que va más hacia la personalidad. Alfonso Ruiz hizo una investigación muy profunda y él dice, todos tenemos un rasgo dominante de la personalidad. Habrá estructurados, habrá energéticos, todos tendremos de todo, pero tenemos un rasgo dominante y si lo conocemos, vamos a aprender mejor y aprender a nosotros mismos. Entonces, aquí difería un poquito acerca de estas investigaciones de que el estilo de aprendizaje no era importante para las escuelas, porque ya se vio la necesidad hasta distinguirlo en las universidades. Y algo muy importante, pues en mi opinión personal, y porque como pasé 20 años en grupo y como directora, pues también me hice cargo de algunos grupos. Antes de asignarme la supervisión, pues estuve 6 meses en grupo. Sí veo la importancia de distinguir estos estilos de aprendizaje en los alumnos. Sí lo veo porque es un parteaguas para los alumnos, para ofrecerles esta inspiración, esta motivación, que les interesa, que ellos se vayan involucrando de una manera, como dicen, que era nuestro lema, no sé si la maestra Miriam se acuerde, que el jardín de niños es relevante porque se aprende divirtiéndose. Quiere decir, el proceso de aprendizaje se hace de una manera tan diferente a otros niveles. Entonces, en mi opinión personal, sí es relevante conocer los estilos de aprendizaje. Coincido con los autores de la programación neurolingüística que dice, rescaten el estilo y potencien todos los demás para globalizar todo su aprendizaje. Y bueno, sería ahí mi opinión acerca de este tema. Gracias. Muchas gracias, maestra. Una aportación muy, muy valiosa. Gracias. Continuamos con la maestra Miriam, si está de acuerdo. Sí, claro. Ay, perdón, pero es que se me mueve mucho el celular. Pues totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con toda esta parte de la teoría que la maestra Analí comenta. Es sumamente importante nosotros como docentes poder reconocer qué de toda esta información nos va a servir en algún momento, porque información va a haber mucha siempre. Aquí lo importante es cómo le voy a dar, qué interpretación le voy a dar yo a esa información que estoy recibiendo. Afortunadamente o desafortunadamente ha sucedido a lo largo de todos los programas, a lo largo de todas las teorías, que suelen ser muy buenas, pero como docentes o como directivos o como supervisores, las destazamos. Entonces, aquí el punto es aprender sobre la teoría, valorarla, validarla, integrarla, apropiarnos de ella y entonces poderla poner en práctica. Como bien decía ahorita la maestra Analí, ¿verdad?
¿Cómo podemos nosotros enseñar algo que no identificamos en nosotros mismos? ¿Cómo podemos cómo podemos solicitar algo que nosotros nos cuesta trabajo llevar a cabo? Entonces, yo creo que desde ahí la pregunta es, ser docente, ¿qué me conlleva? ¿Qué necesito identificar? La información o los datos o la teoría, ¿para qué me va a servir? Yo, Miriam, maestra, ¿para qué la voy a utilizar? Porque si bien es cierto, hay estudios que dicen, es que no son verdaderos o no, o hay mucha información falsa, o esto sirve o esto no sirve. Hay que quitarnos esas ideas. Yo, ¿qué necesito para mis alumnos? Ojo, año con año, porque no todos los alumnos son iguales. Eso que nos quede súper claro. Caemos luego en el error en que me tocó primero, ya la tengo, la lista, ¿verdad? De los indicadores VAP, de las VAC, perdón, que son los estilos de aprendizaje. Ya me las sé de memoria, ya lo sé, los identifico perfectamente. Y oh, sorpresa, de repente nos damos cuenta que, híjole, ¿por qué no me funcionó? Y luego le ando poniendo a los indicadores puras mentiras. ¿Por qué? Porque no sabemos identificar los procesos de nuestros alumnos, no sabemos identificar nuestros propios procesos para identificar los procesos de los demás. Entonces aquí viene esta parte de la neurolingüística, ¿verdad? Y la parte socioemocional. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos herramientas básicas y las podemos potencializar si así lo queremos desde nuestro amor al trabajo, porque si lo hacemos desde la necesidad, estamos partiendo de algo fuera de lo congruente con lo que hacemos en el nivel. En efecto, el nivel de preescolar es un nivel muy bonito porque aprendemos jugando, aprendemos divirtiéndonos, aprendemos sobre los demás y con los demás, no sobre los demás, no encima de los demás. Eso es bien importante también tenerlo consciente. Habrá personas que tienen diferentes estilos de aprendizaje y habrá que aprender a reconocerlos también y a validarlos desde el sentido en el que luego, como autoridad ahorita, en el nivel que luego me pasaba, ¿verdad? Con maestras, con supervisoras, con jefas de sector, incluso con secretarios o administrativos, esta no sabe nada, o sea, no se le queda nada grabado, le digo y le digo las cosas y es un inútil. Y luego yo, a ver, espérame, ¿tú quién eres para juzgarla? ¿Desde dónde le estás juzgando, verdad? Porque ella a lo mejor no es muy buena para aprenderse las cosas de manera memorística, pero es muy buena para actuar, es muy buena para resolver, es muy buena para comunicar. Entonces, empecemos a enfocarnos en lo que sí hay, en lo que sí tenemos, y empecemos a dejar de lado lo que no hay y lo que no tenemos. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a avanzar. Y yo desde la función en la que estoy cumpliendo ahorita, me siento sumamente agradecida porque eso es lo que me ha dejado esta función y es lo que he aprendido, a valorar estos estilos de aprendizaje porque los adultos también los tenemos, esta parte de aprender y no nada más aprender de uno mismo, sino aprender de los demás, a aceptar que habrá personas con mayores potencialidades que nosotros y está bien, porque yo puedo ser mejor para una cosa y alguien más puede ser mejor para la otra. Entonces, desde lo que yo estoy cumpliendo en la función que estoy haciendo ahorita, lo que les puedo compartir a las compañeras que pudiesen llegar a ocupar un nivel en preescolar es apropiense de la información, valórenla, valídenla y pónganla en práctica. Y entonces ustedes decidan qué de esa información puede ser útil. Y dejen de lado todo lo que los demás digan. Si a ti te está siendo útil y te está funcionando, ojo, siempre y cuando desde la congruencia con los programas y desde la congruencia con la relación que estás teniendo con tus jefes inmediatos, sin faltar el respeto a las autoridades, creo que podemos encaminar las prácticas de una manera eh, sutil, congruente, efectiva y funcional en cada uno de los planteles. Creo que a grandes rasgos, porque la teoría ya se la aventó la maestra y súper extendida, ¿verdad? Muy buena. Entonces me toca como esta parte, bueno, decido esta parte más emocional y sentida para que tengamos esa congruencia con lo que hacemos y recordar que la información siempre va a ser la misma. Todo depende de dónde la queramos ver y cómo la queramos ver. Muchas gracias. Muy de acuerdo, maestra, con su aportación. Muchas gracias.
De igual forma, nada más para un pequeño aviso, queda poquito tiempo de la llamada, no se pudo, la intención era tener un Zoom ilimitado, no se pudo realizar de esta manera. Sin embargo, si se llega a cortar, inmediatamente les mando un link si no tienen algún problema y me dedican un poquito más de su tiempo para poder ingresar. ¿Sale, vale? Muchas gracias, maestra. Y continuamos con la maestra Idalí. Pues bueno, ya se aventaron la teoría, ya se aventaron el área emocional. Como dijo Miriam, yo creo que me voy a aventar la parte práctica. A mí me gusta mucho la función de la asesoría porque nos toca hacer un puente, nos toca estar entre las docentes y el directivo, entre el directivo y el supervisor, y entre el supervisor y la docente, y entre el director y la supervisora. Entonces, en un lenguaje pues más coloquial, somos las lleva y trae, ¿verdad? A mí dentro de mi función siempre me ha gustado observar, bueno, no es que tenga muchísima experiencia como asesora, fueron como 3 años más o menos. Entonces, esta parte de observar algo en una escuela y llevar todo aquello bueno, sobre todo lo bueno, ¿verdad? Y compartirlo con las compañeras de otras escuelas. Rescatar y resaltar esas prácticas que podían fortalecer la práctica de otra maestra. También, del mismo modo, pues como que no me encanta quedarme dentro de la caja, siempre busco salir de. Y uno de los programas de acompañamiento que se hizo el ciclo escolar pasado, yo creo que se empezó como en enero, en febrero del año pasado con todas las docentes de la zona, fue justamente la parte en llevar más allá esos estilos de aprendizaje. Y decía, bueno, ya lo trabajan las docentes, ya tienen el test que está ahí anexado en su expediente junto con todos los papeles de los niños. Y bueno, ¿ahora qué? Ya saben qué actividades más o menos ponerle, cómo podemos llevar más allá esos estilos de aprendizaje, esos canales de representación. Entonces dije, pues nuestra aula también es una parte fundamental para llevar a cabo esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y fue ahí donde se me ocurrió, y no se me ocurrió nada más por mí, sino que empecé a leer, a documentarme, y como en estudios relativamente recientes, sobre todo como mencionaba ahorita la maestra Lilia, de Chile o de Sudamérica en diferentes lugares, en diferentes espacios, mencionaban datos importantes de la ambientación áulica y cómo esto podía aportar a los alumnos. Entonces dije, me la voy a aventar. Yo no tenía todavía sumamente claro cómo podíamos diversificar estos materiales. Y en el momento, perdón, en que me toca empezar a compartir con las docentes la realimentación, claro, yo hice mi rúbrica, empecé a poner los indicadores que encontraba, que si la iluminación, que si el ambiente natural, que si la decoración, que los dibujitos que pegamos en la pared, que si todo lo que tenía que ver con organización, con cómo lucía el espacio para los alumnos. Entonces, pues lo primero que tuve que hacer fue observar cómo estaban las aulas de mis docentes y decir, bueno, tienen los números pegados en la pared. ¿En dónde los tienen? ¿Para qué los tienen ahí? Y pues ya algunas decían, no, pues es que yo los tengo porque pues son los números, ¿cómo no se van a aprender los números viéndolos ahí pegados? O luego, pues tengo las letras, bueno, ¿y para qué tienen las letras? No, pues es que es un ambiente alfabetizador. No, sí, perfecto, claro, ¿no? ¿Y cómo tienes organizado tu salón? No, pues tengo este mueble. Y claro que en muchos de los casos hacemos como docentes lo que podemos con lo que tenemos. Y es muy válido eh, tener a lo mejor no el aula de nuestros sueños ni organizada quizás con todos los aspectos que pudieran llevar a nuestra aula a ser un ambiente con estilos de aprendizaje en lo físico, me refiero, pues. Entonces, pues ya algunas tenían muy acomodado, otras pues no tanto. Entonces empezamos a ver toda esa parte del orden, qué es lo que yo tengo que puedan ver mis alumnos. Y una de las preguntas a socializar con las docentes al momento de la realimentación era, ok, tengo los números pegados en la pared. ¿Cómo puedo hacer que mis alumnos atiendan a los 3 canales de representación? Yo decidí irme por los canales de representación de la programación neurolingüística, no porque como dijo, miren, esos fueron los que me gustaron, fueron de los que siento que me apropié un poquito más y son los que engloban muchos de los aspectos. Y así nos vamos por las inteligencias de Howard Gardner. Pues,
son como un montón y no me iba a dar mi acompañamiento. Entonces, aquí el punto fue que platicando con las docentes, algunas me decían, bueno, pues, ¿cómo le puedo hacer para que los niños visuales, pues, lo vean, pues, más grandes? Porque mis números están del tamaño de media hoja carta. Los colores, pues, fueron los que me imprimió la impresora así medio gachitos. ¿Y qué puedo hacer con lo que tengo? No tengo una impresora buena en mi escuela, ¿qué hago? Bueno, pues los puedo hacer con retículas, así a la antigüita, lo recorto, le pongo su buen margen negro para que resalte y su buena capa protectora. Entonces, la capa protectora era para aquello de que les durara más. Entonces dije yo, voy a llevarlas más allá, ahí la llevamos. Sigo en ese espacio de reflexión y ahora sí, ¿y por qué lo quieres que te dure más? No, pues que quiero, permíteme. Creo que tuvo un problema de conexión, ¿no? Me hace que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, déjenme. Y tan interesante que estaba esta parte práctica. Sí, déjenme, Ya sé. igual quedan 2 minutitos, déjenme, cierro la videollamada e inicio una, les envío el link. ¿Sí? ¿Puedo seguir contando con su tiempo? Sí. Sí, Claro claro que que sí, sí. maestra. Ok, muy bien, ahí se los envío, ¿eh? Gracias. Gracias.